Hay jugadores que son leyenda de un equipo, se retiran, se hacen director técnico y tienen la oportunidad de dirigir ese mismo equipo, pero su desempeño no es el mismo. Así que en este video vamos a repasar 10 entrenadores que fracasaron dirigiendo al equipo en el que brillaron como jugador. Comenzamos con Francisco Palencia. Si bien en su carrera como futbolista el gatillero es más recordado por su paso en Cruz Azul, igualmente en Pumas dejó huella. Llegó al equipo en 2007, fue campeón del Clausura 2009 y del Clausura 2011. En total con los universitarios disputó 183 partidos, anotó 28 goles y dio 25 asistencias. En 2011 colgó los botines para prepararse como director técnico. En 2016 Guillermo Vázquez dejó de ser director técnico de Pumas y a pesar de no tener mucha experiencia, Francisco Palencia fue elegido como su sustituto. Vázquez había llegado a una final de liga y había metido a Pumas a los cuartos de final de Copa Libertadores, por lo que las exigencias para Palencia eran altas. Su primer torneo fue la Apertura 2016, clasificó a Pumas a liguilla como sexto lugar de la tabla, pero ya en liguilla cayó con global de 7-2 ante Tigres. Su segundo torneo fue un desastre, Pumas terminó en penúltimo lugar, aún así lo dejaron para la Apertura 2017, pero tras un mal comienzo fue despedido en la jornada 6, terminando su etapa como entrenador de Pumas. Se fue con 49 partidos dirigidos, 18 ganados, 10 empatados y 21 perdidos, únicamente 43% de efectividad. Otro caso es el de Daniel, el ruso Brailovsky. Su etapa en el América no fue muy larga, solo estuvo 3 años, de 1982 a 1985, pero en esos 3 años ganó 3 ligas con las Águilas, en las 3 siendo fundamental, pues incluso en la final de la temporada 84-85 anotó 2 goles con los que América venció a Pumas. En total anotó 35 goles en su paso por las Águilas y es considerado uno de los mejores jugadores de su historia, pero como entrenador fue un auténtico fracaso. 22 años después de que dejó al América, regresó para ser su director técnico. El ruso tenía 5 años sin dirigir, pero aún así por ser leyenda la directiva de las Águilas lo nombró como su nuevo entrenador. Llegó con el torneo Apertura 2007 y avanzado, más precisamente en la jornada 12, acabó el torneo como sexto lugar, pero en el repechaje América cayó ante Morelia. Su buen desempeño en la Copa Sudamericana 2007 le hizo seguir siendo el entrenador, pues en la Sudamericana las Águilas llegaron a la final, aunque la terminaron perdiendo ante Arsenal de Sarandí. Para el Clausura 2008 ahora sí estuvo en el banquillo desde un inicio, pero perdió 3 de los primeros 6 partidos. América estaba en lugar 13, por lo que el ruso fue despedido, tras solo 4 meses dirigiendo a la América. Antes de seguir con el video te invito a que te suscribas al canal. El 91% de los que ven los videos no están suscritos. Suscribiéndote apoyas mucho al canal, así que si te gustan los videos y aún estás suscrito, suscríbete, es gratis. La mayoría de los títulos que ha ganado Toluca fueron con Hernán Cristante como su portero. El argentino llegó a los Diablos en 1993 y estuvo en el equipo hasta 2010, fue 6 veces campeón de liga, además ganó 2 campeón de campeones y una Conca Champions. Es el segundo jugador con más partidos en Toluca. Comenzó su carrera de director técnico en Coras Tepic de la Liga de Ascenso, no le fue muy bien, pero aún así Toluca lo contrató en 2016. En su primer torneo no clasificó a liguilla, en el Clausura 2017 fue eliminado en semifinales y en el Apertura 2017 en cuartos de final. El Clausura 2018 fue su mejor torneo, Toluca fue líder general, aunque perdieron la final ante Santos. En el Apertura 2018 fueron eliminados en cuartos de final y durante el Clausura 2019 fue despedido, pues tras las 8 primeras jornadas Toluca se encontraba en puesto 15 y además fueron eliminados en octavos de final de la Conca Champions. 2 años después volvió a ser contratado para dirigir a los Diablos. En el Guardianes 2021 terminó en lugar 11 y en el Apertura 2021 los Diablos finalizaron en sexta posición, pero cayeron en el repechaje ante Pumas, por lo que Cristante fue despedido nuevamente. Como jugador ganó 6 ligas con Toluca, como entrenador no pudo ganar ni una sola. Gabriel Caballero es una de las mayores leyendas del Pachuca. Jugó en el equipo en 3 etapas, de 1998 a 2002, de 2003 a 2004 y de 2005 hasta su retiro en 2009. Ganó 9 títulos con Pachuca, 6 ligas, 2 Conca Champions y una Copa Sudamericana. En su momento fue el máximo goleador de Pachuca con 69 goles, aunque años después fue superado por Franco Jara, y con 351 partidos es el tercer jugador con más partidos disputados con los Tuzos. Tras su retiro se quedó en Pachuca, fue asistente técnico, entrenador de la Sub-17 y Sub-20 de los Tuzos, y en 2013 fue nombrado entrenador del primer equipo, en el que fue su primer torneo, el Clausura 2013, finalizó en lugar 11 con solo 20 puntos, quedando fuera de liguilla. Para el siguiente torneo se le reforzó la plantilla, esperando que los Tuzos tengan un mejor desempeño, pero tras caer en la jornada 8, 4-1 ante Morelia, Caballero fue despedido, dejando a los Tuzos en el puesto 11 a mitad de torneo. En total dirigió 33 partidos, ganó 12, empató 7 y perdió 14, teniendo apenas un 43% de efectividad. En 1986 Chivas fichó a Benjamín Galindo, que pasó a convertirse en un histórico del rebaño. Jugó 8 años ahí y fue campeón de la temporada 86-87. En el 2000 regresó a Chivas para jugar el último año de su carrera. Es parte de los 10 jugadores que más partidos han jugado en el rebaño, con un total de 336. Al poco tiempo de su retiro fue auxiliar técnico en Chivas y en 2004 fue elegido como director técnico. En su primer torneo fue eliminado en cuartos de final por Atlas. Luego en el Clausura 2005 quedó en lugar 10, pero la gran participación de Chivas en la Copa Libertadores, donde llegaron hasta semifinales, le permitió mantenerse en el banquillo un tiempo
tiempo más, pero tras solo 3 jornadas de la Apertura 2005 fue despedido. Después de Chivas dirigió a varios equipos e incluso hizo campeón a Santos, por lo que para el Clausura 2013 se le dio una nueva oportunidad a Galindo de ser entrenador de Chivas, pero el torneo fue todo un desastre. Chivas apenas sumó 16 puntos y terminó en penúltimo lugar, siendo uno de los peores torneos de su historia. Aún así dejaron a Galindo para la Apertura 2013, pero el equipo no mejoró. Tras apenas 6 jornadas se encontraban en puesto 16 y los problemas de descenso comenzaban, por lo que Vergara despidió a Benjamín Galindo. La única liga que ganó Morelia es en parte gracias a Ángel Comiso, pues el portero fue héroe en aquella final del torneo invierno 2000, atajando 2 penales en la tanda de penales ante Toluca, y así Morelia consiguió su único título de liga. Como director técnico, Comiso debutó en 2007, dirigió a Talleres de Córdoba, Querétaro y Universitario de Deportes en Perú, y para 2014 fue elegido para ser el nuevo director técnico de Morelia. Llegó en la jornada 11 del Clausura 2014, Morelia estaba en posición 11, Comiso poco pudo hacer y finalizó el torneo en exactamente la misma posición. Su segundo torneo fue la Apertura 2014, arrancó el torneo con 3 empates y 3 derrotas. Con solo 3 puntos, Morelia estaba en último lugar de la tabla. Por obvias razones, la directiva decidió despedirlo tras solo 5 meses dirigiendo a los purépechas. David Patiño tuvo una brillante carrera como futbolista, principalmente cuando estuvo en Pumas. Jugó desde su debut en 1985 hasta 1993, fue campeón de la Conca Champions en 1989 y de la Liga MX en 1991, anotó 54 goles que lo ubican entre los 15 máximos goleadores del club. En 2007 comenzó su carrera de director técnico, dirigió a Morelia, Venados de Mérida, Toros Neza, Veracruz y en 2013 llegó a Pumas. Dirigió primero en categorías menores y después fue auxiliar técnico del antes mencionado Francisco Palencia. Cuando Palencia fue despedido, Sergio Egea se quedó de interino y después Patiño para los últimos 6 partidos del torneo. A pesar de que solo ganó uno de los 6 partidos y no pudo evitar que Pumas terminara en último lugar del torneo, se le dio la confianza de seguir al mando de Pumas para la Clausura 2018. En ese torneo clasificó a Liguilla como séptimo lugar, pero en los cuartos de final Pumas fue humillado, cayendo con global de 6-2 ante el América. Para la Apertura 2018 sorprendió metiendo a Pumas hasta el tercer lugar. Llegaron a semifinales, pero Pumas sufrió la peor derrota de su historia, perdiendo 6-1 ante el América. Aún así se le dio la continuidad para el Clausura 2019, inició el torneo con 2 empates y 2 derrotas, tras apenas 4 jornadas fue despedido. Quien sustituyó a David Patiño fue Bruno Marioni, otro que brilló como jugador vistiendo la camiseta de Pumas. Marioni fue jugador de Pumas de 2004 a 2006, fue campeón del Clausura 2004 y en ese mismo torneo fue campeón de goleo, siendo el último campeón de goleo de Pumas. Con los azules, Marioni disputó 57 partidos y anotó 34 goles, siendo uno de los 20 máximos goleadores en la historia del conjunto universitario. Como entrenador, su primer equipo fue Venados en la Liga de Ascenso, tuvo casi 2 años ahí y tuvo un desempeño regular. Tras la salida de Patiño, Marioni fue el elegido para ser el nuevo entrenador de Pumas. Su inicio fue brillante, ganando 5 de sus primeros 8 partidos, escalando así posiciones en la tabla, y además metió a Pumas a semifinales de la Copa MX, pero ese subidón duró hasta mitad de torneo, pues después el equipo empezó a perder partidos y cayeron en las semifinales de la Copa MX ante Juárez, que en ese entonces era equipo de segunda división. En liga apenas ganó uno de los últimos 5 partidos, en total dirigió 18 partidos, con 8 victorias, 3 empates y 7 derrotas, tomó al equipo en lugar 16 y lo dejó en lugar 15, no hubo la diferencia que la directiva buscaba, por lo que tras solo 4 meses fue despedido. El jugador que más títulos ha ganado vistiendo la camiseta del América es Alfredo Tena, con un total de 14 títulos, entre ellos 6 ligas, con 507 partidos, es el segundo jugador con más partidos en el América. Por eso, como jugador es un histórico de las Águilas. Hizo su debut como entrenador y en 1993 dirigió al Puebla, luego dirigió a Santos y le dio su primer título de liga, y ya en 1999 se convirtió en el entrenador del América. Llegó para los últimos 4 partidos del torneo invierno 1999, solo ganó uno y en liguilla fueron eliminados por Cruz Azul. Su segundo torneo fue el verano 2000, América no clasificó a liguilla al quedar noveno, aunque en la Libertadores de ese año metió a la América hasta semifinales. Para el invierno 2000 tuvo un mal comienzo, perdiendo 2 de los primeros 3 partidos, por lo que fue despedido. Tena continuó su carrera de entrenador, e incluso hizo campeón a Pachuca en 2001, y para 2011 fue nombrado nuevamente entrenador del América. El equipo atravesó un pésimo momento, era en lugar 16 tras 9 jornadas. En los 8 partidos que dirigió Tena solo pudo ganar 1, empató 3 y perdió 4. No pudo ganar en el Azteca y perdió los 3 clásicos. América acabó el torneo en penúltimo lugar, volviendo a fracasar como entrenador en el equipo que brilló como jugador. Finalmente terminamos con José Saturnino Cardoso, la mayor leyenda de los Diablos Rojos del Toluca. Fue jugador del Toluca de 1994 a 2005. En esos 11 años ganó 4 ligas, una Conca Champions y un campeón de campeones. Con 258 goles es el máximo goleador en la historia de Toluca. Se retiró en 2006 y ese mismo año comenzó a ser entrenador. Dirigió Olimpia, Querétaro y Luqueño. Para la Apertura 2013 fue contratado para ser el entrenador de los Diablos, puesto que mantuvo por 3 años. Realmente no le fue tan mal, pues de los 6 torneos que dirigió, solo en el Clausura 2015 y en el Clausura 2016 no clasificó a liguilla. Tuvo
buenos torneos como el Clausura 2014 y el Apertura 2015 donde quedó en segundo lugar, pero el problema fueron las liguillas. El Cardoso futbolista era imparable en liguillas. En esa fase marcó 43 goles, siendo el jugador que más goles ha marcado en liguillas. También con 9 goles es el jugador con más goles en finales, pero para Cardoso entrenador su problema fueron las fases finales. Fue eliminado en una ocasión en cuartos y en 3 ocasiones eliminado en semifinales. Además perdió la final de la Conca Champions 2014 y fue eliminado en los octavos de la Copa Libertadores 2016. Como jugador del Toluca ganó 6 títulos, como entrenador se fue con las manos vacías. Esto es todo por el video de hoy. Comenta algunos casos que conozcas de quienes brillaron como jugador y como entrenador en un mismo equipo. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.